¿Qué tal? Buenas tardes, sean todos bienvenidos a una emisión más de Estudio Humanitatis Radio, este programa dedicado a la divulgación de las humanidades y las artes. Hoy tenemos un invitado muy especial que más adelante voy a presentar, algunos seguramente ya sabrán de quién se trata, pero bueno, más tarde más adelante en la entrevista voy a hacer la presentación. Quiero agradecer y mandar saludos a todos los ciberradioescuchas que sintonicen este programa el día de hoy, 16 de enero de 2026, iniciando ya segundo programa de este programa en un año nuevo. Y esperemos que se consolide más todavía, conseguir llegar al menos al segundo año y de ahí pues ya veremos. Entonces, agradecerles, agradecer también a quienes les dan like, a quienes nos siguen en la página de Facebook, Estudio Humanitatis Radio, a quienes se han suscrito al canal de YouTube, recordarles que ahí estamos subiendo todos los videos de las entrevistas que tenemos en los programas en vivo. Por cuestiones de políticas de Facebook, se han estado eliminando en la página, entonces abrimos este canal de YouTube como una alternativa para tenerlo ahí como un repositorio de archivo de los programas y que puedan sintonizarlos y volverlos a escuchar cuando quieran. También hacer la invitación a que descarguen la aplicación Seno Radio. Esta aplicación la pueden descargar en sus tiendas de Apple Store y Play Store, en sus dispositivos móviles, y desde ahí nos pueden escuchar todos los viernes a partir de las 18 horas. Allí es una aplicación muy interesante y que además la calidad, hemos comprobado que la calidad es muy buena, así que bueno, también es un canal alternativo para escucharnos en vivo. Y recordarles que estamos transmitiendo en vivo desde el Alma del Mundo, Café y Salud. Eh, Vengan a probar el café, vengan a probar algunas de los productos que tienen. La mayoría son medicina alternativa y también hay talleres como yoga, música, danza, etcétera. Algunos talleres seguramente les serán de interés. Y bueno, vénganse a dar una vuelta. Es aquí en la calle Vidrio, casi esquina con Avenida Chapultepec, una zona muy céntrica y muy conocida seguramente por muchos de nuestros ciberradioescuchas. El día de hoy en eventos culturales solo vamos a mencionar uno para darle espacio a nuestro invitado que se le ve que tiene muchas ganas de charlar, de exponernos este tema tan interesante. Mm, los invitamos a Orden Salvaje. Este es un conjunto de obras que en un primer momento saturan el campo visual y capturan la atención. Lienzos cubiertos al milímetro por explosiones de color, contrastes intensos y flujos de tonos que chocan entre sí. Sin embargo, a medida que te acercas, descubres los pequeños detalles que terminan por atraparte. Esta es una exposición de entrada libre, es de la artista Rocío Sainz, con la curaduría de María Fernanda Matos Moctezuma. Esto es en el Musa. Para quienes no conozcan el Musa, bueno, está en Avenida Juárez, 975, Colonia Americana, justo enfrente del edificio de rectoría de nuestra casa de estudios, la Universidad de Guadalajara. Esta exposición va a estar del 12 de enero del 2026 hasta el 12 de abril de 2026, de martes a sábado de 10 a 18 horas y domingos de 10 a 15 horas para que se den una vuelta. Recordar que los lunes es día de descanso para las instalaciones del Musa, así que bueno, de martes a domingo estará abierta esta exposición. Entrada libre, recordarles, es en el Musa, Orden Salvaje. Y pues bueno, por cuestiones de agenda, principalmente el invitado que teníamos programado en nuestro anuncio no pudo asistir a nuestro programa, así que hoy tenemos de invitado al colega y compañero del programa, al doctor José Luis González Rojo, que nos va a hablar de un tema muy interesante. Por lo tanto, el de Recordando A, pues va a quedar en un Recordando A, quién sabe, será sorpresa para el siguiente programa en vivo. Y lo vamos a dejar así. Entonces vamos a pasar directamente a la presentación de nuestro invitado, que como ya les dije, ya muchos lo conocen.
y saben de quién se trata, y algunos seguramente conocerán también su trayectoria, pero para quienes no, voy a darles una pequeña introducción a una semblanza del doctor Rojo. Él es profesor docente titular B de tiempo completo en el Departamento de Filosofía de la Universidad de Guadalajara, licenciado y maestro en Filosofía por la Universidad de Guadalajara, doctor en Ciencias de la Educación por la Universidad de Santander, doctor en Humanidades por la Universidad de Guadalajara. Sus áreas de interés y de formación son la teología, eh, y por medio de diplomados por la Universidad de la Arquidiócesis de Monterrey, por el Centro de Estudios Franciscanos de la Universidad de Lyon, Francia, docente de la licenciatura en Filosofía, licenciatura en Letras, maestría en Estudios Filosóficos, doctorado en Humanidades, y con 26 años de experiencia docente, de los cuales 18 han sido en la Universidad de Guadalajara, nuestra casa de estudios. Y entre otras cosas ha tenido muchas publicaciones, ha impartido seminarios especializados, imparte algunas clases en la Facultad Franciscana de Filosofía y bueno, profesor de latín también. Entonces, bueno, una currícula muy extensa de la cual nos llevaríamos prácticamente más de medio programa, así que ahí lo vamos a dejar. Él es el doctor José Luis González Rojo. Profesor. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación para estar con usted en su programa. Es un honor estar también con su público, a quien les mando un cordial saludo. Pues bueno, en esta ocasión, como ya dijimos, nuestro invitado que estaba programado en el anuncio, pues bueno, no pudo asistir, así que bueno, debateador emergente, como dicen, está el doctor José Luis González Rojo, y él nos va a hablar de las formas contemporáneas de la relación entre filosofía y religión, centrado principalmente en el pensamiento de Joseph Ratzinger, mejor conocido como Benedicto XVI, XVI. el anterior papa. Profesor, ¿nos podría explicar un poco de qué va esta relación? Religión, teología, filosofía y bueno, en última instancia de ciencia. Bien, en la actualidad es un asunto, es un problema que ha llamado mucho la atención de teólogos, de filósofos, no pocos científicos. De hecho, por ahí de finales de los 80, principios de los 90, no tengo fresco el dato, hubo un congreso con carácter internacional celebrado en Roma, que reunió a físicos, a teólogos, epistemólogos, filósofos en general, a abordar el tema de la relación entre la fe, la ciencia, la teología, la filosofía. Y desde entonces a la fecha, pues hay un creciente interés, no tanto por establecer límites entre estos ámbitos, sobre todo el de la religión y el de la filosofía o la ciencia positiva, sino más bien de encontrar los puntos en los que puede haber un diálogo interdisciplinar entre estos campos. Y bueno, la intención de autores como por ejemplo Joseph Ratzinger de retomar esa discusión estriba fundamentalmente en la necesidad de visualizar nuevas perspectivas para el desarrollo de la vida integral del ser humano. Sobre todo porque, bueno, desde las crisis graves de mediados del siglo XX, la Primera, Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, muchos movimientos de revolución, movimientos de liberación nacional, pero también luego el advenimiento de la globalización, muchos problemas también, o muchas áreas, perdón, no problemas, muchas áreas del quehacer humano, en particular científico, que empezaron a trabajar con la experimentación humana, la depredación que se hace del mundo natural, etcétera, pues obligan de alguna manera a muchos teólogos a repensar cuál es la posición del ser humano en el mundo, cuál es, no sé si el sentido, porque luego ahí nos meteríamos en otros asuntos también un tanto difíciles de platicar ahora, en tan poco tiempo, pero sí al menos qué hay que hacer como humanidad, como especie en un planeta, en un mundo que está tan convulso. Y si lo vemos ahora, por ejemplo, que se vuelve a asomar con más fuerza el fantasma de la guerra,
El conflicto Israel-Palestina, el conflicto Ucrania-Rusia, ahora el conflicto Estados Unidos-Groenlandia-OTAN, el conflicto, la invasión Estados Unidos-Venezuela, enfermedades, etcétera, obliga de alguna manera a repensar la dimensión humana de la presencia del ser humano aquí. Y gran parte de ello, sobre todo teólogos y no pocos filósofos, pues han volteado precisamente a tratar de entender la posición de la religión. Y eso ha obligado a repensar qué significa la religión en nuestros días, qué significa la relación entre filosofía y religión. Y Joseph Ratzinger fue un personaje muy importante, fue teólogo, fue filósofo, fue teólogo. De hecho, la obra, tanto teológica como de comentario de las escrituras de Ratzinger, es muy amplia, muy amplia. Dentro de la corriente en la que él se mueve, la corriente de pensamiento, que él se nutre mucho del personalismo, de Gabriel Marcel, por ejemplo, entre otros autores, y que da pie para otros desarrollos de la filosofía personalista, como de Juan Manuel Burgos, por ejemplo. Pues bueno, él, en un librito muy sencillo, que de hecho fue un texto con el que inaugura su cátedra de teología en Roma, que se titula El Dios de la Fe y el Dios de los Filósofos. Y llama la atención en ese libro sobre la necesidad de plantear de nuevo, de replantear el problema de la relación entre fe y filosofía, no tanto como para buscar o recrudecer la oposición, sino los aspectos en los que pueden incluso vincularse, no subsumirse. Joseph Ratzinger parece que, y lo dice muy claramente en ese libro, no busca una subsunción de una respecto de la otra, ni diluir la filosofía en la religión, ni volver la filosofía con un carácter religioso. No, que tiene claros los límites, pero la cuestión es cómo se pueden relacionar estas dos cosas, estos dos asuntos, como para generar una vía que permita al ser humano comprenderse en su dimensión completa, su dimensión integral en el mundo. Y tiene otro libro que es muy interesante, es un tanto denso de leer, que se titula Principios Teológicos, y es un libro donde retoma precisamente también esta cuestión de cómo a lo largo de la historia pues es necesario repensar la forma en que se había concebido la oposición religión-filosofía. Que en realidad eso no es tan antiguo, es más bien moderno. Pensemos que del siglo XVII para acá, por ejemplo, hasta se recrudece en el siglo XIX, principios del XX, se piensa a la religión y a la teología como necesariamente opuestas a la filosofía. Entonces, más o menos va por ahí el planteamiento inicial de Joseph Ratzinger. Y este libro, el de El Dios de la Fe y el Dios de los Filósofos, es un librito como por ahí, se publicó por ahí de 1958, si mal no recuerdo, y está dividido en tres partes. Y la primera parte hace un recuento muy sintético, pero muy rico, de cómo se va dando esta relación entre filosofía y religión en el ámbito de la religión cristiana desde la antigüedad. Pues bueno, nos sirvió como una pequeña introducción esta cuestión, sobre todo porque quizás no haya muchas personas que estén relacionadas con este autor, quizás estén más relacionadas con sus funciones como papa, pero no tanto como un intelectual, vaya. Qué cosa curiosa es de los papas que eran de los más estudiados, más asiduos a escribir, curiosamente, y de los que tiene textos más reconocidos dentro de, aparte de sus funciones, pues como santo pontífice. Bueno, recordarles que por cuestiones de agenda y por cuestiones también, supongo, climatológicas, nuestro invitado, que era el doctor Francisco Estrada Medina, no pudo asistir a la entrevista que teníamos programada y que habíamos anunciado a lo largo de la semana, y entonces estuvimos o decidimos
que el doctor Rojo fuera el bateador emergente. Así que bueno, recordarles que estamos charlando con el doctor José Luis González Rojo, él es colega y co-conductor de este espacio también, pero hoy funge como el entrevistado. Y bueno, estamos charlando sobre las formas contemporáneas de la relación entre filosofía y religión. Y ya nos explicaba, y ya a modo de introducción, nos explicaba un poco cómo es que lo planteaba este autor, Ratzinger, o Benedicto XVI. Ahora, creo que sería de utilidad ir a los dos conceptos principales, profesor, religión y filosofía. ¿Cómo es que podemos entender cómo podemos entender la definición de religión y la definición de filosofía en función de este autor? Bien, definir religión como definir filosofía así de entrada es complejo. Sin embargo, Joseph Ratzinger los concibe como dos formas de búsqueda de la verdad por parte del ser humano. De hecho, la filosofía, desde sus orígenes, apunta también hacia una reflexión en torno a la cuestión de lo divino, como que hacer racional, como que hacer reflexivo, como contemplación, apunta hacia ello. De hecho, una de las definiciones que desde la antigüedad, no recuerdo exactamente a quién se la atribuye, pero la recuerdan mucho autores medievales como Hugo de San Víctor, por ejemplo. La filosofía es la reflexión, el conocimiento, perdón, es la ciencia de las cosas divinas y humanas. Sí rescata esa definición Hugo de San Víctor en el Didascalicon, perdón. En ese libro, lo que hace Hugo de San Víctor es recordar finalmente que la filosofía es de alguna manera el ejercicio de la razón humana, del entendimiento humano por entender la totalidad de las cosas, y entre ellas está precisamente también lo divino. Obviamente la filosofía en su origen griego, que también concibe a Dios, lo concibe de alguna manera un tanto como limitado a los conceptos propios de la especulación filosófica. Aristóteles, libro 12 de sus libros de metafísica, lo dedica precisamente al tema de Dios, a la teología. Y tenemos una teología filosófica, es decir, una reflexión de la razón natural acerca del divino, acerca de Dios. La religión tiene el mismo objeto. La diferencia es que la religión no es que llegue a Dios como concepto, sino más bien recibe la revelación divina, tiene algo que la filosofía no tiene acerca de Dios y que podríamos platicar un poquito más adelante de ello. Entonces la religión toma la revelación divina como un dato, como algo que es aceptable y busca más bien religarse a él. Generalmente muchas personas suelen pensar la religión como un conjunto de mitos, como un conjunto de meras creencias que no necesariamente son efectivamente racionales. Y ese es un hecho, es decir, la religión tiene un aspecto propiamente no irracional, no racional. Eso es lo diferente, algo entre lo irracional que es contrario a la razón. Lo no racional es lo que no se sujeta a los cánones de la razón, a los límites de la especulación lógico-filosófica, por ejemplo, porque tiene un componente eminentemente subjetivo también. De hecho, podemos hablar como de dos componentes de la religión. Un componente subjetivo que tiene que ver con la experiencia propia del individuo, la interioridad del individuo que busca la trascendencia, y por otro lado una parte más objetiva que tiene que ver con todo el conjunto de creencias que se van transmitiendo de generación en generación, que van constituyendo un cuerpo más o menos consolidado de fórmulas, de aseveraciones en torno a Dios, que se aceptan como parte de algo que une a una determinada colectividad. Entonces la religión tiene un componente subjetivo, interior, y un componente social también. Y tiene un componente comunitario. Es decir, la religión es finalmente una cuestión comunitaria. Implica para muchas de las religiones siempre un vínculo con el prójimo, con el otro, en distintos niveles. Entonces Joseph Ratzinger ve esta coincidencia, pero reconoce también los límites entre ambas.
En ese sentido, por ejemplo, la filosofía lo que hace es, a partir de la observación del mundo natural, a partir de la posibilidad de pensar en un principio originario, en una causa de todo, formula un concepto de Dios. Y el filósofo tiende finalmente a eso, a formular un concepto que encierra con una palabra, con un término, y que de alguna manera ese término se convierte en signo de esa definición, de ese concepto, que formaba a su vez parte de un sistema de reflexión filosófica. Final de cuentas, en la mayoría de los filósofos observamos que Dios encaja en el sistema filosófico o en la vertiente o en la propuesta filosófica, porque no todos los filósofos tienen un sistema de pensamiento. Sistema, pensemos en el idealismo alemán de Hegel. Entonces, pero busca un concepto que encuadre, que quede en su concepción de la realidad. La religión no. La religión tiene algo que la filosofía solamente formula como, tiene de Dios algo que la filosofía no tiene, porque la filosofía solamente formula el concepto. La religión tiene la experiencia del hombre, la experiencia de Dios, el contacto de Dios con el hombre. Y a final de cuentas, y hay personas que de repente dicen, es que el hombre inventó la religión, eso es cierto, o sea, a final de cuentas no se dice nada nuevo. Sí. Y personas que dicen, bueno, es que Dios no necesita religión. Eso es también hecho, o sea, a final de cuentas Dios no necesita relacionarse con el ser humano. La religión es un invento humano en tanto que es la intención del hombre de relacionarse con lo divino. Y en ese proceso de relacionarse con lo divino, de alguna manera busca también su propia trascendencia. Entonces, definir religión y filosofía es un tanto difícil. Ratzinger las da por sentado, porque él habla no de la religión en general, no habla de la fe en general ni de la fe religiosa en general. Aquí hay que distinguir entre la fe en general, la fe religiosa y la fe cristiana. Son tres formas de entender la fe. Y obviamente Ratzinger se va a referir fundamentalmente a la fe cristiana. Sí, además, aquí hay un factor muy interesante que es en la contemporaneidad, bueno, los términos se han tergiversado un poco y se han utilizado mucho a la ligera, ¿no? Se habla mucho de la crisis de creencias, se habla mucho de la crisis de las religiones, sin embargo, en los números vemos que en realidad el número de creyentes de muchas de las religiones, o al menos de las tres principales religiones que se practican a nivel mundial, van en aumento. Entonces, quizás es un argumento de la modernidad para tratar de sacar del letargo en el que estuvo mucho tiempo la ciencia moderna principalmente, siglo XX hasta el siglo XXI, y principalmente porque se ha utilizado la ciencia de una forma más en el sentido de desarrollos tecnológicos, pero tecnológicos bélicos. Y quizás es una forma de justificar y de tratar de llevar o sacar del letargo a la ciencia que no ha trascendido ciertos logros que se han quedado rezagados, ¿no? Y a mí me llama mucho la atención que, por ejemplo, hay personas que confunden teología solamente con la teología cristiana. Y quizás la relación que hay entre religión y filosofía está mediada también por las investigaciones teológicas. ¿Hay algo de eso? Sí, de hecho, Ratzinger, sobre todo en el de Principios Teológicos, que es un libro un tanto amplio, pero es muy, muy interesante, plantea precisamente cómo ha devenido la teología cristiana como una aproximación también de la razón humana. Es decir, a final de cuentas, la teología tiene su origen, como ya decía hace rato, en Aristóteles, por ejemplo. Por eso se suele llamar también teología filosófica, aunque de repente a muchos no les cuadre el término. Pero la teología finalmente surge como una parte de la metafísica. Aristóteles no concibe la metafísica como una disciplina unificada, como una ciencia, como un método, como un objeto, etc. Al menos no en su integralidad,
pero sí concibe la teología o la reflexión de la razón humana en torno a la primera causa, el primer motor, que es Dios, como parte de sus libros de metafísica o sus libros metafísicos. Los medievales entienden también la teología como una rama, una parte de la metafísica. ¿De acuerdo? Nada más que aquí hay que entender como dos niveles, dos formas distintas en que se va dando la teología en el contexto medieval. Una de ellas es la teología de corte más agustiniano-platónico, que se va desarrollando a lo largo de casi toda la Edad Media, tiene una cierta influencia en autores como Juan Escotorífena, Anselmo de Canterbury, la escuela de San Víctor, como en Ricardo, por ejemplo, Hugo de San Víctor, va a rebotar en autores como San Buenaventura, y esa teología es una teología más de carácter sapiencial, o sea, busca más bien la sabiduría de Dios y cómo el hombre puede reflejar de alguna manera esa sabiduría de Dios. En cambio, la teología más académica, más científica, comillas con eso, más racional, por decirlo así, viene por la influencia de la vertiente aristotélica, sobre todo cuando se reciben ya en la Europa cristiano-latino-occidental, alto medieval, se reciben los libros de metafísica, se empiezan a estudiar los libros de ciencia natural aristotélica, perdón, y cobra conciencia de que la teología puede tener también una forma académica, es decir, pasa o de alguna manera sale de los monasterios, sale del claustro de los teólogos, en el monasterio de los monjes, como Bernardo de Claraval, por ejemplo. De alguna manera no es propiamente un teólogo, pero sí pensemos en el misticismo y la teología que hay detrás de San Benito, por ejemplo, o incluso en el pensamiento de Francisco de Asís, que no, al menos en Francisco su teología no es tan academicista. Y pasa luego a las escuelas, pero fundamentalmente a las universidades. Es decir, ¿cómo se hace que la teología sea cómo fue que la teología se hizo una disciplina académica universitaria? Entonces tenemos como estas dos formas de la teología. Y sí, mucha gente suele pensar en la teología como necesariamente vinculada a la religión, pero es que es diferente. La teología es una especulación racional acerca de. Sin la teología como ejercicio de la razón especulativa que busca profundizar en el misterio de la fe, en el misterio de Dios, en el misterio de la revelación y en el misterio del plan divino, de alguna manera la religión perdería una parte. Caeríamos en un fideísmo ciego. Eso es algo de lo que advierte precisamente también Ratzinger. O sea, el fideísmo es esta aceptación sin una reflexión de la razón de esas verdades. Y la teología, sin la fe, sin el punto de partida que es la revelación, caería en un extremo racionalismo, que es finalmente la posición de muchos filósofos que buscan como separar la filosofía, la religión, la teología y verlas como necesariamente opuestas. Es decir, se caería en la mera concepción de Dios como un concepto filosófico, pero del cual el ser humano no puede tener una experiencia viva. Y eso es lo que abona de alguna manera la religión. En la actualidad se busca retomar precisamente ese aspecto de cómo la religión de alguna manera busca o puede ofrecerle al ser humano una experiencia viva de Dios. Y como decía usted hace rato, curiosamente, aún en esta época en la que se pensaría que el desarrollo tecnológico, tecnocientífico, las vertientes de pensamiento agnósticas, existencialistas, etcétera, tenderían más bien a disminuir la presencia de la religión en la vida de las personas, sobre todo viendo la complejidad del mundo que estamos viviendo en la actualidad, eso acrecienta la necesidad de alguna manera de pensar también en lo divino. Sí, curiosamente, una de las cosas que se planteaba, una de las cuestiones que se plantea mucho con el uso de las tecnologías y sobre todo de la interconexión tan rápida que hay, la mensajería instantánea, digamos, está en el ojo del huracán, está la crisis
del sujeto, ¿no? Y esa crisis del sujeto muchas veces encuentra alguna especie de respuesta en las creencias religiosas muy diversas, ¿no? Curiosamente, en este último siglo ha crecido mucho los creyentes del Islam, esta religión que es más de corte menos mística, menos oscura de alguna forma y más relacionada con Dios, una relación más directa, menos mediatizada, digamos, y que me parece interesante. Recordarles a quienes comienzan a sintonizarnos, estamos charlando con el doctor José Luis González Rojo, del Departamento de Filosofía. Él es nuestro pateador emergente, por decirlo así, por cuestiones de agenda de nuestro invitado que habíamos anunciado a lo largo de la semana. Y bueno, los invitamos a que manden sus comentarios, sus saludos, sus preguntas de este tema que ya lo veníamos pactando justamente porque siempre tenemos un tema en el tintero en el baúl, como dicen algunos, para sacarlo en cuestiones, en alguna emergencia que suceda. Entonces, bueno, ese es el tema que estamos presentando hoy. Y bueno, han estado llegando saludos, les voy a dar salida tal cual, como dicen, como los mandan aquí en el chat en vivo, invitarlos a que sigan mandando saludos, den like, compartan este video y bueno, que compartan nuestros videos en YouTube también. Dice, el primer saludo es de Adán García Rodríguez y dice, saludos al equipo, ya estoy de regreso con ustedes. Pues bueno, bienvenido Adán, qué bueno que nos está sintonizando. Un saludo. Y Adán también manda, dice, el maestro Rojo fue mi inspiración para hacer mi tesina, gracias por sus enseñanzas. Sí, es un estudiante del Instituto Franciscano de Filosofía. Va un saludo para toda la comunidad, para Adán García, que está haciendo pensando una tesina sobre el concepto de ser en Buenaventura y en Tomás de Aquino. Un tema interesante. Muy interesante, pues hacemos la invitación a Adán García para que venga a presentarnos, platique sobre el tema. Sí, venga a presentarnos algún avance o si ya lo terminó, pues bueno, que nos lo presente aquí, sea nuestra entrevista y sea un tema nuevo, diferente. Y bueno, llegan otros saludos de José Luis González. Radio Universidad de Guadalajara, estaría genial que crearan nuevamente un espacio para tener diálogos filosóficos y poder dar voz a los problemas que nos acontecen. Pues bueno, ahí está el comentario y el saludo a José Luis González. Bueno, esperemos que la UDG nos escuche y de repente abra esos espacios porque creo que cerró el pórtico de los cínicos. Cerró el pórtico de los cínicos hace poco, entonces, pues bueno, aquí está ese espacio, vénganse, los que escuchaban el pórtico, vénganse a escucharnos los viernes a las 18 a 19 horas, aquí en Estudio Humanitatis Radio. Y otro saludo, Ana Lilia Larios, dice saludos al doctor Rojo. Sí. Saludo para Ana Lilia Larios. Porque vamos a invitar más al doctor Rojo como entrevistado que como conductor. Creo que ya hay muchos saludos y comentarios. Y un último comentario de José Luis González. Saludos al equipo y al doctor José Luis. Gracias por seguir insistiendo con espacios como este. Pues bueno, muchas gracias, José Luis González. Aquí estamos hasta donde podamos. Así es. Y bueno, seguirlos invitando a que manden sus preguntas, comentarios y saludos. Un tema que a mí me sonó ahorita por esta distinción que hacía respecto de teología en sentido de la revelación y teología más de corte académico. Alguna de las dos definitivamente va más en función de una contemplación de las cuestiones divinas y de la relación que tiene el sujeto con la conexión que intenta tener con esos misterios de la cuestión religiosa, pero en el caso de la teología más de corte académico, que es con la que estamos más íntimamente relacionados, al menos en la formación de filosofía, algún autor que definitivamente ponga un límite entre la teología de la revelación y la teología académica, como para hacer una distinción tajante y decir, bueno, una no debe mezclarse con las cuestiones religiosas. ¿Hay algún autor que plantee algo así? Una teología más cercana a la filosofía,
Ya. y no tanto a las cuestiones religiosas divinas. En la actualidad, de hecho, sí hay varios autores. Me viene más bien a la mente el polo contrario, que es un teólogo protestante. Ay, si mal no recuerdo, creo que se apellida, no recuerdo si se apellida Barth, que es un teólogo protestante, que él más bien plantea precisamente como una especie de vuelta a una teología que no esté tan sobrecargada de este ejercicio de racionalización de la fe. ¿Qué quiero decir con esto de racionalización de la fe desde la perspectiva de este teólogo? La cuestión es que desde su perspectiva, el ejercicio que intentó hacer en su momento Tomás de Aquino y que en la actualidad siguieron otros teólogos, como filósofos como Jacques Maritain, por ejemplo, de tratar de hacer una demostración de la existencia de Dios a través solo de la especulación de la razón. Dice, bueno, esto en realidad es como una especie de intromisión de la filosofía, de la especulación racional en el ámbito que concierne propiamente a la fe. La fe, la teología, perdón, debe apelar solamente a la revelación como dato y a la fe como experiencia, como método, comillas con método, porque no es tanto un método la fe. Es la experiencia y más que la experiencia, no solo la experiencia de lo divino, que ahí habría que definir también los distintos niveles de la experiencia religiosa que todavía encontramos en muchas formas de profesión de distintas fees o fe religiosa. Hay que distinguir distintas formas de esa experiencia. Pensemos más que la fe es una respuesta a Dios, a lo divino, es un sí. Y acepto eso como algo que va a cambiar mi vida, es decir, en la vida de cada persona. De tal manera entonces que este autor, este teólogo, lo que hace es más bien decir, no saben qué, no, hay que más bien separarlas, porque lo que concierne propiamente a la fe como vivencia, como experiencia, como vinculación del hombre con lo divino, no tiene nada que ver con la especulación racional. Y ahí se pone abiertamente sobre todo a Tomás de Aquino, que él buscaba una especie de concordancia entre la fe y la razón, entre la teología y la filosofía, en este punto intermedio que sería la teología natural. Porque la teología natural no es otra cosa más que el ejercicio de la razón especulativa para que a través o a partir de la experiencia del mundo natural creado se pueda elevar el entendimiento a conocer la presencia, la existencia de Dios. No la presencia, perdón, la existencia de Dios. De hecho, tuvimos en Estudio Humanitatis Radio a Pablo Andrés Aguirre, que nos habló precisamente de cómo muchos filósofos, sobre todo anglosajones, le apostaban a la tercera vía como una vía razonable para demostrar la existencia de Dios. A partir ya no tanto a lo mejor de la idea del ser necesario como punto de partida, sino más bien a partir de la idea de la contingencia. Entonces, pues bueno, ahí estaríamos en presencia precisamente de filósofos que buscan esto. Sin embargo, desde el punto de vista de la teología, en particular de estos teólogos que buscan más bien afincar la especulación en torno a la revelación, en torno a lo divino, solo a partir de la fe y con el único recurso de apelar a las formas de la vivencia religiosa, se opondrían diametralmente a esta concepción de vinculación con la filosofía o con la teología. Y precisamente lo preguntaba en función de este cristianismo protestante que de repente se oponía mucho a las racionalizaciones teológicas que hacía el cristianismo católico y que en ese sentido buscaban más una relación más íntima con los textos de la revelación y que a partir de esos textos la relación fuera más directa, ¿no? Lo que comentábamos también del Islam, que también hay teólogos árabes, islámicos,
y que sus textos además fueron un parteaguas para las investigaciones teológicas de la Europa alto medieval, principalmente, ¿no? Y me surgía esa duda, cuando decía, un teólogo que fuera tajante en decir, la teología debe estar más cercana a la filosofía y no tanto a las cuestiones religiosas, por esta reflexión más bien de entender la relación del hombre con lo divino y si es que la racionalidad del hombre le permite entender esas cuestiones divinas que están más en otra esfera. Pero bueno, muchas gracias por la respuesta. Invitarlos a que sigan mandando sus comentarios, sus preguntas, sigan dando like a esta emisión. Hoy estamos charlando con el doctor José Luis González Rojo, estamos charlando sobre las formas contemporáneas de la relación entre filosofía y religión. Profesor, una cuestión más. ¿Qué pasa con la relación entre filosofía, religión, teología y en última instancia la ciencia? Parece que a partir del surgimiento de esto que conocemos como ciencia positiva, comenzó a haber una separación, incluso en las academias, comenzaron a haber separaciones tajantes entre filosofía, especulaciones teológicas y de las especulaciones de la ciencia. ¿Cómo se relacionan? Porque bueno, yo he trabajado, he revisado algunos textos en los cuales teólogos y filósofos estaban hablando de ciencia. Y de hecho los avances que se hicieron posteriormente en lo que fueron las academias de ciencias europeas, principalmente, o las primeras que surgieron en Italia, había una relación muy armoniosa de alguna forma y no había esta lucha, digamos, o este intento de contraponer una respecto de la otra, es decir, los planteamientos de la ciencia, los planteamientos de la fe en algunos sentidos, los planteamientos teológicos y los planteamientos filosóficos. ¿Cómo se da y si este autor Ratzinger plantea algo respecto de ello? Sí, fíjese que ese es un asunto muy interesante, pero que hay que pensar primero en términos de en qué aspecto podemos pensar esa relación entre estos cuatro, entre estos cuatro términos, ¿no? Estos cuatro ámbitos del ser y del hacer humanos. Porque a final de cuentas todos, ciencia, religión, teología, filosofía, es lo que el hombre hace. En ciertos aspectos, efectivamente, habrá una toma de posición que no va a ser compatible entre dos y dos, o entre tres y una, o entre, no sé, o a lo mejor dos enfrentadas, otras dos enfrentadas, no sé. Habrá casos en los que sí, no podamos establecer una conexión, una vinculación, más bien una oposición. Y eso tiene que ver, por ejemplo, con debates en torno a cuestiones sobre eutanasia, experimentación humana, eugenesia, transhumanismo, del que alguna vez platicamos también con alguno de los invitados, etcétera, ¿no? O sea, en esos aspectos sí hay una cierta oposición, pero que no necesariamente puede extenderse a todos los ámbitos. De hecho, cuando usted estaba haciendo su planteamiento, me vino a la mente cómo algunos teólogos, por ejemplo, se dedicaban a la vez a hacer ciencia. Una de las teorías cosmológicas más consideradas como viable o válida en la actualidad, que es la teoría del Big Bang, fue propuesta por un teólogo jesuita. Por ejemplo, Georges Lemaître lo que hace es postular la posibilidad de un punto de máxima densidad energética del cual todo se deriva, en términos físicos. Sin embargo, ahí es ese punto en el que muchos científicos que aceptan la teoría del Big Bang, sin hacer gol de un programa de televisión gringo de comedia, coinciden en que sí hay una primer Big Bang o una gran explosión. Bueno, luego hay que matizar eso de si es explosión o no, pero aceptan esa teoría, pero la asumen como si fuese un principio, una teoría explicativa absoluta de todo. Porque si bien tendríamos que, a partir de esa primera, de ese Big Bang,
se puede explicar el desarrollo del universo a partir de ciertas leyes físicas. Si vamos hacia atrás en los tiempos de Planck, llegará un punto en el que por más que dividamos hacia más cercano posible al Big Bang, en una 10 millonésima de segundo después del Big Bang, nunca nos podremos acercar ni al Big Bang en sí mismo, ni a lo que había antes. Y es porque ahí también se difumina la noción de tiempo. Y como también hacia el sentido inverso, la finalidad o el fin último de todo, pues eso cae ya en otros ámbitos. Ahí es donde la especulación teológica, la especulación filosófica y la especulación científica están trabajando para tratar de entender esos puntos muertos de la investigación científica en torno al origen de las cosas, que no explica del todo la ciencia empírico-matemática o la ciencia positiva. La ciencia positiva nos dice de qué están constituidas las cosas, cómo se dieron los procesos físico-químicos, pero no nos explica por qué son las cosas. Heidegger tenía un libro muy chiquito, bueno, la referencia general es Ser y Tiempo, pero Heidegger tenía un librito de introducción a la metafísica donde planteaba precisamente una pregunta muy inquietante que todavía sigue moviendo la especulación a mucha gente. ¿Por qué el ser y no más bien nada? A final de cuentas, ¿por qué? Esos lindes entre el porqué de algo y el fin de algo es donde están trabajando teólogos, filósofos, científicos. El problema más bien es que esa oposición entre estos cuatro ámbitos de lo que hace y es el ser humano se ven como opuestos, pero es una hechura un tanto artificial, o que a lo mejor no necesariamente es en todos los aspectos. El problema radica en que cada uno, algunos, no todos, pero sí cada uno, algunos filósofos, algunos científicos, algunos teólogos, algunos religiosos, ven necesariamente a los otros tres como contrincantes, como el enemigo a vencer. Siempre les digo a los estudiantes, sobre todo cuando toman mis seminarios de medievales o de escolásticos, que se nos ha metido en la mente la idea de que necesariamente teólogos, filósofos, debemos estar peleados. Y que si vemos un teólogo por la calle, los filósofos le tenemos que dar para sus vidas. Pero eso es en realidad artificial, porque si vemos en la actualidad, hay teólogos que son a la vez científicos. Hay un teólogo jesuita, creo que ya murió, no me hagan mucho caso con el dato, se apellida Carreiras, y de hecho pueden encontrar sus videos de YouTube, que es una serie de entrevistas que hacen en un panel a distintos profesionistas del saber, entre ellos a este teólogo Carreiras, que además tiene formación científica, creo que es físico, no sé si ya murió, ¿no? Estudió física, y él plantea cuestiones inquietantes precisamente en torno a la cuestión de la relación contemporánea entre teología, filosofía, religión y ciencia. Y tiene que ver precisamente con eso. La cuestión es que la ciencia, incluso con todos los avances que hace, los descubrimientos, la explicación teórica, y lo hemos visto y lo platicamos con Nava Amezcua antes de salir el último programa del 2025, estos avances tecnocientíficos, hay un punto en el que la gente el ser humano parece estar más bien subsumido por la ciencia, subsumido por la técnica, la tecnología. Y estamos como en la carrera por tratar de sobrevivir en un mundo eminentemente tecnificado. La cuestión es que la ciencia, ¿qué le resuelve al ser humano en torno a las preguntas más fundamentales de su propia existencia? Saber que el mundo tuvo un origen en el Big Bang, bueno, pero eso qué le dice a la persona que está inmersa en una situación de crisis grave, por ejemplo, a los niños en Palestina que están padeciendo el asedio de la guerra. Pues eso qué le dice al niño? ¿Qué le dice al niño acerca de si estamos constituidos de cuerdas que dieron lugar a la materia, a la masa, así sucesivamente? Cuando su situación existencial está en medio de una crisis que lo obliga a preguntarse cuál es el sentido del que yo esté aquí. Y ahí es donde también la religión interviene un poco en esta dotar de esperanza a la gente. Decía José Luis González en su comentario en torno a los problemas que aquejan a nuestra realidad. De hecho, mucho del quehacer práctico de muchas de las religiones está precisamente en tratar como de subsanar esos aspectos que ni la ciencia, ni la política, ni la economía
pueden subsanar y que son graves para el ser humano. Sí. Sí, además que en muchos sentidos, no en todos, pero muchas veces la cuestión religiosa se limita a, o más bien no se pregunta a sí misma sobre el por qué o el para qué de las propias creencias religiosas, mientras que la ciencia hace lo mismo, no se pregunta a sí misma el por qué y el para qué y el qué de la ciencia. Y sin embargo, la teología y la filosofía son precisamente dos áreas del conocimiento que sí se cuestionan a sí mismas qué es en sí la teología y qué es en sí la filosofía. Y ahí también está inmiscuido en quién hace la filosofía y quién hace la teología. Entonces, se pregunta en sí mismas, en su propio objeto de estudio, y eso enriquece de alguna forma también todas las demás áreas del conocimiento. Llámese ciencia, llámese conocimiento religioso o acercamiento religioso, y esto hace muy interesante la relación de estas cuatro y la interacción misma, que al final de cuentas son dimensiones distintas del ser humano, pero que todas están dentro del ser humano. Así, no hay alguien que diga, yo no tengo una creencia, sea la que sea, incluso aquella de no creer en nada es en sí una creencia, creo yo en algo que no. Entonces, bueno, es muy interesante estas reflexiones. Y bueno, para ir ya perfilando el cierre, porque se nos viene el tiempo encima, como cada viernes, quisiéramos tener 2 horas, pero bueno. Pero ahora me doy cuenta que de este lado el tiempo pasa todavía mucho más rápido que de aquel lado. Entonces, Bueno, son las cuestiones que nos toca padecer. Nosotros quisiéramos estar aquí 3 horas, pero bueno, sería complicado. Profesor, además de los textos de Ratzinger, ¿algún otro autor, algún otro texto que nos recomendara para a nuestros ciberradioescuchas que les pareció interesante el tema y quisieran indagar más a profundidad? Algunas referencias bibliográficas que usted nos recomiende. se me viene a la mente, por ejemplo, para los que quieren profundizar un poco sobre este proceso en el que se va consolidando o dando la teología. No recuerdo ahorita el autor, pero sí tengo muy claro el título y la editorial. Los caminos de la teología. Es un libro muy interesante de la Biblioteca de Autores Cristianos que rescata precisamente cómo se va generando la teología, cómo se va bifurcando y cómo se va a la vez distanciando, pero relacionando en ciertos aspectos con distintas formas con distintas perspectivas filosóficas. Es un libro muy, muy interesante. Está otro para quienes les interese sobre todo cómo va evolucionando históricamente la idea de Dios como concepto filosófico y cómo, porque es un autor bien interesante porque no lo descaja del contexto histórico, religioso, teológico, político desde el que se origina, pero sí pone énfasis en este proceso histórico. Es una historia de la filosofía desde la idea de Dios de Pannenberg, que es un teólogo protestante que se asoma precisamente a este proceso histórico. Y otro texto podría ser el de, bueno, es uno más bien de teología natural, Luis Ángel González Álvarez, Teología Natural. Hace una exposición precisamente de cómo se va desarrollando la teología natural y, bueno, una aproximación que raya casi más como académica, pero que es un libro muy, muy claro en su forma de exponer cómo se va generando o dando la filosofía de la religión. Es el de, se apellida Pascual Martínez, es Filosofía y Fenomenología de la Religión. Es un libro muy interesante porque nos muestra distintas aproximaciones al estudio de la religión desde una perspectiva eminentemente académica. Psicología de la religión, sociología de la religión, pero enfatiza sobre todo esos últimos dos, la filosofía y la fenomenología de la religión. Entonces son libros muy accesibles que pueden consultar y leer con facilidad. Son muy buenos. Pues bueno, ahí están las recomendaciones para quien le pudo haber interesado el tema y quisiera profundizar. Bueno, ahí están las recomendaciones del doctor José Luis González Rojo. Llegó un último comentario de José Luis González. Qué placer escuchar al doctor José Luis y gratis, dice.
No, gracias, al contrario, Vaya, muchas gracias por escucharme. y bueno, muchas gracias por escucharnos. El siguiente programa, el siguiente viernes, Siguiente ¿quién va a video. estar de invitado, profesor? Tenemos a Luis Ernesto Dávalos Tobar, él es egresado de la maestría en estudios filosóficos y bueno, para como no perderle el hilo de esta charla, él nos va a hablar sobre la idea de Dios en Hegel y los estudios contemporáneos en torno precisamente a la obra de Hegel. Entonces va a ser un programa también interesante. Sí, pues invitarlos para que no se pierdan esta emisión y este tema tan interesante con nuestro invitado, egresado de la maestría. Y bueno, nada más nos queda agradecer a todos quienes sintonizaron esta emisión de Estudio Humanitatis Radio, iniciando esta nueva temporada de 2026. Invitarlos a que sigan dando like, a que compartan nuestro contenido y a que dejen sus comentarios, saludos y bueno, que se suscriban al canal de YouTube, que es el que va un poquito más lento en suscripciones, pero esperemos que pronto aumente más las suscripciones. Y bueno, aquí ya llegamos a Facebook, llegamos a 602. 602. Muchísimas gracias a todos quienes se suscribieron en estos últimos días. Sigan compartiendo nuestros contenidos. Y pues bueno, esto fue Estudio Humanidades Radio, un programa para la reflexión y para hablar sobre humanidades y arte. Hasta la próxima. Hasta luego.